Muy buenas, estamos en la práctica 8, apartado B, visualización de diferentes formatos de vídeo analógico. Voy a presentar los equipos. Para la realización de la práctica necesitaremos de un generador de señal de vídeo, de donde sacaremos señal de vídeo compuesto, vídeo S y RGB, un monitor donde conmutaremos las diferentes entradas para visualizar la señal que nos va llegando, y un osciloscopio que lo utilizaremos simplemente para visualizar los sincronismos. Vamos ahora a ver las conexiones. Vamos a realizar el esquema de conexiones de la práctica. En esta práctica tenemos tres componentes: un monitor de televisión de clase A Sony PVM14, un generador de señal de TV Bromas GV698 y un osciloscopio. En primer lugar, conectaremos el cable de vídeo S a través de su conector mini-link o PS2. Sacaremos de la salida de vídeo S del generador de señal el cable y lo llevaremos a la entrada de la línea C del monitor. Luego conectaremos el cable RGB, que irá subdividido en diferentes cables rojo, verde y azul, que lo sacaremos del generador de señal, de las diferentes salidas del cableado rojo, verde y azul, y lo llevaremos a las respectivas entradas del monitor, tanto rojo, verde y azul. Irán conectados a través de sus respectivos conectores BNC. Después conectaremos el cable de sincronismo, que lo sacaremos del generador de señal y lo llevaremos a la entrada de sincronismo del monitor. Irá a través de sus conectores BNC. Luego conectaremos el cable de señal de vídeo compuesto, que lo sacaremos desde el generador de señal. Irá hacia la parte trasera del monitor, en concreto la entrada de la línea A. En la parte avanzada, para hacer el análisis y estudio de los sincronismos, conectaremos el cable de sincronismo al osciloscopio a través de su conector BNC. Tendremos que poner una carga de 75 ohmios. También analizaremos el sincronismo del color verde, y para ello conectaremos el cable RGB verde en la entrada del osciloscopio. Aquí en el generador de vídeo sacaremos por esta salida la señal de vídeo compuesto. Ahora vamos a la parte de atrás para seguir viendo las conexiones. Aquí en la parte trasera del generador de vídeo sacaremos diferentes señales. Como vemos, este grupo de aquí tendremos la señal RGB, que es por la que sacaríamos las tres componentes de color diferentes, rojo, verde y azul, más el sincronismo que iría en el cable verde. También por aquí tendremos otro cable de sincronismo, que ya veremos si lo activamos o no lo activamos. Este cable de sincronismo se puede utilizar en instalaciones grandes donde tenemos más de un equipo para poder sincronizar los diferentes aparatos. Y por último, la señal de vídeo S. Vale, aquí tenemos un conector mini-DIN que se encarga de transportar la señal de vídeo S. Cabe explicar que la señal de vídeo S se compone de la diferencia de crominancia de rojo y azul más la señal de luminancia. En los pines tenemos los dos de abajo, que sería la masa de la señal. Arriba a la derecha tendremos la señal de crominancia y arriba a la izquierda tendremos la señal de luminancia. Bueno, aquí estamos en la parte trasera del monitor, donde tendremos las diferentes entradas para la señal. Por este cable de aquí tendremos en la línea A la entrada de vídeo compuesto. Este grupo de aquí abajo tendremos la señal de RGB con sus diferentes entradas y salidas independientes de cada componente de color. Y por los mismos cables iría la señal de componentes. Lo único que en este momento no tendremos señal de componentes. Y por la línea C, la entrada de línea C, vídeo S.
Aquí conectaremos el sincronismo externo y aquí sería la salida para conmutarlo a los diferentes aparatos. Y aquí en la salida de la componente verde la hemos llevado al osciloscopio para poder ver el sincronismo que va por el cable verde en la señal RGB. Bueno, aquí tenemos el osciloscopio. Por este cable nos llegaría la señal de la componente verde, donde se encontraría también la señal de sincronismo. Cabe decir que hay que cargar la señal con una carga de 75 ohmios, dado que el osciloscopio solo tiene 1 megaohmio de resistencia, a diferencia del monitor y otros equipos de vídeo, que ya incorporan esa carga de 75 ohmios. Bueno, ahora veremos en el monitor la diferencia de calidad entre las diferentes señales. Como vemos, aquí estamos observando la señal de vídeo compuesto, que es una señal que aparentemente es bastante pobre, dado que las diferencias entre un color y otro nos las muestra con sierra y demás. Vamos a pasar a la siguiente señal, que sería la de vídeo S. Aquí estaría algo mejor. La diferencia entre los colores no es tan grande. Aún así, todavía se podría mejorar un poco. Vamos a ver la señal de RGB. Como vemos aquí, la señal es bastante buena, la luminosidad, la colorimetría, todo es bastante aceptable. Incluso casi apenas llegamos a apreciar que haya ninguna diferencia entre un color y otro, es una línea bastante definida. Bueno, aquí tenemos la botonera del monitor. Vamos a explicarla un poco. Es sencilla. En este botón podremos seleccionar entre los sincronismos externos que vienen del generador o los sincronismos del propio cable. Aquí conmutaremos entre las señales de línea y las señales RGB. En las señales de línea encontraremos la señal de vídeo compuesto y vídeo S, y en la señal de RGB encontraremos RGB y componentes. Aquí podremos seleccionar si dejamos sin pulsar la señal de línea, y si nos vamos aquí, en la línea A tendremos vídeo compuesto y en la C tendremos componentes. Si nos vamos al menú de RGB, aquí tendremos la señal de RGB y aquí componentes, que no la tenemos conectada. Bueno, aquí tenemos, como podemos observar en el osciloscopio, tenemos la señal que hemos derivado de la componente verde, y aquí podremos ver el sincronismo horizontal que lleva la señal en la componente verde. Ahora pediría a mi asistente que me quite el sincronismo. Bien, como observamos, ahora solo tendríamos la señal de verde sin sincronismo, y al monitor le llegaría el sincronismo por el cable independiente que tiene el generador. Bien, aquí como observamos en el sincronismo horizontal, si colocamos un poco, tendremos un cuadro con 40, una medida de 1,40 por 0,2 voltios que tendremos seleccionado. Eso nos da una medida de 0,28 voltios, que está bastante cerca del estándar, que sería 0,3 voltios en el sincronismo horizontal. Bueno, ahora como vemos aquí tenemos la señal que nos vendría del generador externo. Vemos el impulso del sincronismo horizontal. La medida la tenemos puesto en 1 voltio, por tanto por cada cuadro tendremos 1 voltio. Al tener 2 cuadros tenemos 2 voltios.
2 voltios para el sincronismo horizontal nos puede parecer exagerado, pero el generador está pensado para alimentar en cuanto a sincronismo a varios equipos y por eso tiene una tensión más alta, para que no haya pérdidas significativas de un equipo a otro. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias